primer ejemplo con la ecuación de formación del agua. Y recordemos su ecuación de formación del agua, pues es la siguiente. Participa el hidrógeno y el oxígeno para formar nuestro compuesto agua. Lo siguiente que tenemos que verificar es de que se cumple la ley de la conservación de la masa, y esto lo hacemos pues verificando que el número de átomos de entrada sea igual a la salida, o en su defecto necesitamos modificar la ecuación agregando coeficientes estequiométricos. En el caso de esta reacción química, pues queda ajustada solamente colocando este número 2 aquí. Y observamos que tenemos 2 hidrógenos a la entrada, por 2 son 4 átomos de hidrógeno a la salida, y en oxígeno queda ajustada y en oxígeno a la salida también. Entonces, de tal manera que esta ecuación queda ajustada o balanceada estequiométricamente. Una vez que nosotros ya tenemos nuestra ecuación balanceada, vamos a plantear qué es lo que tenemos que hacer. Fíjense, en este ejercicio lo que necesitamos, la pregunta a resolver es ¿cuántas mol o moles de oxígeno necesitas o se necesitan para formar o para producir 48 mol de el compuesto agua. Esta es nuestra pregunta guía. ¿Cuántas mol de agua, mol o moles de agua se necesitan para producir 48 mol de agua? Aquí nos necesitamos apoyar justamente de las relaciones estequiométricas que hemos representado en el video anterior. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta parte? Como sugerencia, y yo lo hago así, por supuesto, cada quien tiene su metodología, siempre y cuando pues sea un poco claro qué es lo que están ustedes haciendo. Entonces, lo que vamos a hacer es establecer pues las relaciones estequiométricas y obtener el cálculo correspondiente. Voy a borrar aquí nuestro enunciado, pero hay que tener en mente lo que nos han solicitado. Nos piden que calculemos la cantidad de oxígeno necesario para producir 48 mol de agua. Por costumbre, yo pongo o se sugiere trabajar de manera ordenada, y vamos a poner aquí en la parte de arriba, yo le pongo BC, y lo que significa base de cálculo, Lo pongo siempre arriba de la reacción química. La base de cálculo la coloco arriba de la reacción química. Y aquí coloco sobre la especie que me brindan la cantidad conocida. La cantidad que me indican es de 48 mol, y la especie química de la que me dan información es justo del agua. ¿De acuerdo? Me solicitan que calcule esta, entonces le llamo X porque resulta ser una incógnita. Siguiente punto, de manera sugerida, en la parte de abajo coloco todos los coeficientes estequiométricos en la parte de abajo de la reacción. Abajo de esta especie química coloco este 2, que es este, y abajo de este oxígeno coloco el 1, que aunque no lo vea, aquí está presente. Y del hidrógeno es este 2, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos ya suficiente información. Ahora solamente nos piden que calculemos la cantidad de oxígeno necesaria. Estamos realizando, no se les olvide, relaciones mol-mol. Bueno, tenemos dos alternativas y las dos son correctas siempre y cuando se coloquen las unidades en las cuales estamos trabajando. La primera de ellas les voy a mencionar que es empleando los coeficientes estequiométricos o los factores estequiométricos o relaciones estequiométricas. No se nos olvide tener claro que necesitamos calcular la cantidad de oxígeno, y de la que me dan información es del agua. Entonces, digo, el dato de la especie química que me dan es 48 mol
de agua. 48 mol de agua, ¿de acuerdo? Y el factor estequiométrico lo voy a colocar aquí adentro. ¿Quién me dice el factor estequiométrico? Factor estequiométrico nos lo dice la reacción química. Nos dice que por cada 2 moles que se formen de agua, voy a necesitar 1 mol de oxígeno que participe. ¿De acuerdo? La siguiente, pues así decirlo, la siguiente pregunta que me debo realizar es la siguiente. Dice, ¿qué especie química tú deseas conocer? Bueno, yo lo que deseo conocer es justo el oxígeno. El agua ya la conozco. Bueno, si tú quieres conocer el oxígeno, necesitas colocar a tu coeficiente estequiométrico que esté indicando esa especie en la parte superior. Es decir, 1 mol ¿de quién? De oxígeno por cada 2 moles de agua. ¿Se dan cuenta? De hecho, lo voy a poner en otro color. Voy a poner aquí arriba que la que necesito es justo la cantidad de oxígeno. Entonces, la voy a colocar en otro color. Dice 1 mol de oxígeno. Esto que he colocado entre paréntesis es la relación estequiométrica que nos brinda la ecuación química balanceada. Si la ecuación química no está balanceada, no estamos haciendo lo correcto. ¿Por qué es importante poner las unidades en las que mido? Fíjense, unidad de mol con mol hace que solamente nos quede permanente la unidad de mol aquí. La especie química agua con la especie química agua también hace la unidad y comúnmente decimos se cancela, aunque sabemos que matemáticamente nos da 1, de tal suerte que permanece la especie química oxígeno. Y puedo observar de esta manera que mi relación ha sido correcta. Por último, realizo la operación y digo 48 por 1, 48. Entre 2 son 24 mol de oxígeno, lo que significa para producir 48 mol de la especie química agua, necesito 24 mol de oxígeno que reaccione para producir esta cantidad que me solicitan. Esto es empleando nuestras relaciones estequiométricas. Hay quien dirá, lo puedo hacer también empleando pues una regla de 3. Y como les menciono, es correcto y van a observar que significa lo mismo. Significa lo mismo porque básicamente lo que vamos a estar haciendo pues es esto que he puesto yo entre paréntesis, pero que es pues esa regla de 3 que a veces se emplea y que no hay dificultad, no es de que esté bien o esté mal, siempre y cuando tengamos claro que a veces ya no es suficientemente útil porque ya no nos permite avanzar más. Vamos a observarlo. Podemos decir, ¿cuál es la especie que me interesa? Ya la hemos puesto encerrada en color amarillo. Y lo que hago es lo siguiente, hay quien hace esta parte, vamos a ponerlo en azul para marcarlo de otro color. Dice, voy a multiplicar este por su contrario y lo divido entre el que se encuentra del mismo lado. Bueno, dicen 48 mol, fíjense que va a resultar lo mismo y van a obtener este, ¿no? 48 mol ¿de quién? 48 mol de agua. ¿Por quién? Por 1. Por 1 mol. ¿De qué especie? De oxígeno. ¿Y lo van a dividir entre quién? Entre 2 mol de la especie química agua. Eso es lo que ustedes llaman también en ocasiones regla de 3. Y es una regla de 3 que tiene cierto alcance, que no significa que esté mal o esté bien, solamente que a veces ya no es suficiente emplear estas reglas. Mol con mol nos da la especie mol, aquí nos sigue permaneciendo, y también la otra unidad, la especie química agua, con esta nuevamente da el factor 1 y prevalece la especie química oxígeno. Al realizar las operaciones, observen, 48 por 1, 48 entre 2, nos vuelve a dar la cantidad de 24 mol de oxígeno. Entonces,
es dos alternativas siempre y cuando las dos son correctas, siempre y cuando, les reitero, indiquen las unidades de medición y la especie química que prevalecen, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una relación mol-mol.